Un cordial saludo y bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana, también los que nos acompañan por medio del internet. Dios les bendiga. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica, una iglesia presbiteriana reformada de Costa Rica. Y hoy continuamos una miniserie sobre Salmo 2, estudiando el reino de Jesucristo revelado en este Salmo. Vamos a leer el Salmo como es cortito. Salmo 2, volvemos a leer todo el Salmo. Dice así Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y traten de recordar lo que hablamos el domingo pasado sobre estos primeros 3 versículos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Pueden dejar sus Biblias abiertas. Yo estoy predicando este sermón el día 11 de enero 2015. Esta semana pasada, algunos terroristas musulmanes atacaron las instalaciones de un periódico en París que publicaba caricaturas del profeta Mahoma. Los terroristas mataron a 8 periodistas y no sé la cuenta, de 12 a 18 personas entre policías y otros murieron. Si ustedes han visto las noticias, Francia y el mundo entero ha sido trastornado por este violento ataque motivado por la religión. Obviamente lo que está en juego es la libertad de expresión. Y no importa lo que usted piense acerca de lo apropiado de hacer caricaturas de Mahoma, yo creo que nadie que está escuchando este mensaje estaría de acuerdo en matar periodistas o caricaturistas por hacerlo. Lo que no recibió mucha atención fue el tratamiento de cristianos por otros islámicos en Irak este año pasado. Solo en el mes de junio 2014, 1,393 personas civiles, muchos cristianos, fueron muertos. En la ciudad de Mosul, donde anteriormente vivían muchos cristianos, al llegar el mes de junio, no quedaba un solo cristiano en esa ciudad. Habían sido muertos o habían huido. ISIS, el grupo musulmán a cargo de todo eso, declaró el cristianismo penado con muerte. 40,000 personas, muchos cristianos y otros kurdos y otras nacionalidades, tribus, estaban atrapados en un monte Sinjar, sacados del área alrededor por soldados de ISIS en condiciones sin agua y sin comida. En ese momento, en junio, yo escuché un documental por radio entrevistando a algunos de estos cristianos preocupados, tristes, de que la ayuda internacional fue demasiado lenta en darse cuenta, en atenderlos, en intervenir. Se oyó reportes de cristianos y hasta niños quienes se negaban a convertir al Islam, decapitados por ser
cristianos. Por esos cristianos no se hicieron marchas, como hoy se está haciendo por los periodistas muertos en Francia. Ahora, si bien estos acontecimientos en Irak fueron más masivos y violentos de lo que pasa alrededor del mundo generalmente, el hecho es, hermanos, el hecho es que muchos de nuestros hermanos cristianos en muchas partes del planeta enfrentan no solo persecución, sino la máxima prueba de su lealtad con el Señor, dar su vida. El domingo pasado nosotros vimos a través de los primeros versículos de Salmo 2 que en toda época de la historia las gentes se rebelan contra Cristo y Dios. Fuera David en su tiempo o Jesucristo desde su primera venida a la tierra para acá. Y esta oposición continúa en opresión y persecución contra la iglesia del Cristo hasta hoy. Y donde Cristo más claramente se manifieste, más abierta la persecución y la oposición a Él. Para nadie es secreto, hermano, que la sociedad occidental como un todo, Europa, Norteamérica, Suramérica, la sociedad occidental, en lugar de estarse acercando a la fe bíblica, en lugar de buscar dirección en la palabra de Dios, más bien está abandonando conscientemente no solo su fe en Dios, sino todo apego a la palabra de Dios. Anteriormente, aunque la persona no fuera creyente en Dios, por lo menos creía que la Biblia tenía una ética buena para la sociedad. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene a Moisés con las tablas de los 10 mandamientos. No todos los fundadores de Estados Unidos fueron creyentes en el Señor, pero creía que la Biblia sí tenía una ética para la sociedad. Hoy estamos abandonando no solamente fe en Dios, sino conscientemente rechazando la Biblia como norma para la sociedad. Para todos nosotros, hermanos, los cristianos que escuchan este mensaje, para todos nosotros es obvio que nuestros hijos se levantarán en un mundo diferente al mundo en que nosotros nos criamos. Un mundo más hostil al Evangelio. Un mundo en donde posiblemente enfrentan persecución. Hoy vamos a bautizar un niño. Como pastor estoy contento y como abuelo de ese niño estoy más contento. Tuve el privilegio de bautizar a mis hijos y para mí es un enorme privilegio bautizar a un nieto. Pero ¿con qué esperamos bautizamos un niño en este mundo que hemos descrito? Más de un padre cristiano se ha expresado que no quieren traer más hijos a este mundo, un mundo de problemas, sufrimientos que va de mal en peor. Pero dijimos el domingo pasado que el salmista aquí, David, no mira el mundo con ojos humanos, sino mira el mundo a través de los lentes de la palabra de Dios. Y eso es importante para nosotros hoy también, hermano, porque el que escribió este libro es el Señor de la historia. Y Él quiere que nosotros veamos el mundo, la vida y la historia como Él nos lo describe. Y para nosotros es importante esa actitud. El reino de Cristo, ¿qué es lo que David vio por medio de inspiración del Espíritu Santo? En primer lugar, vamos a ver solo 2 puntos, vamos a examinar ahora los versículos 4 al 9. ¿Y qué fue lo que David vio, hermanos? 2 cosas. Primero, sería un reino eterno e invencible. El reino del Mesías, el reino del Cristo, el reino del ungido de Dios sería un reino eterno y un reino invencible. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. Lo primero que debemos entender ante los rebeldes de versículo 3, fíjese en versículo 3, termina el primer párrafo del Salmo
con los rebeldes diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros la autoridad de Dios. Y versículo 4 dice, el que mora en los cielos. Lo primero que debemos entender ante los rebeldes de versículo 3 es que el Dios verdadero no es de este mundo. Usted sabe que tanto los liberales teológicos como los místicos cambian el término Dios. Utilizan el mismo término, pero cambian su sentido. Dios no es, el término Dios, no es un término para representar la humanidad. El liberalismo teológico, después de Schleiermacher y otros, utiliza el término Dios realmente para representar la conciencia universal y unida de los humanos. Eso viene directamente del paganismo místico. El paganismo utópico hoy día dice, bueno, realmente toda una conciencia unida de la humanidad es lo que pretendemos. Por eso habla mucho de unidad, de armonía. Esperan que el Internet una todo. Por eso hay que tener mucho cuidado con el Internet. Para algunos es instrumento de hacernos a todos pensar la misma cosa. Chicos, especialmente ustedes que son ingenuos, jóvenes, escuchen bien. Hay quienes quieren que usted piense igual que ellos y no son cristianos. Y utilizan medios atractivos fáciles de la mano para hacer que usted crea la misma cosa, piense la misma cosa, tenga los mismos valores. Es un hecho que está siendo efectivo. Ya han tomado encuestas entre los cristianos y el bombardeo, solo por tomar uno, pro homosexual entre la juventud de 25 años para abajo. Los cristianos, los jóvenes cristianos están de ahí. Realmente si otros quieren hacerlo, a mí no me importa. O sea, ya tuvo su efectividad estos medios, junto con otros. Dios no es un término para la conciencia humana universal. Dios no es la madre tierra. El Dios verdadero mora en los cielos. No es parte de este mundo. Él es el creador de este mundo. Y su morada está fuera de este mundo, hermano. Muchas veces, papá y mamá, los que tienen chicos pequeños, usted algunas veces le dice a su hijo, papito, ¿dónde está Jesús? Usted le pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Y qué es lo que usted le dice? Le enseña a decir, ¿dónde está Jesús? Está en mi corazón. Yo creo que lo primero que debemos enseñar a los hijos es estar en el cielo. Y luego usted le explica que desde el cielo comparte su Santo Espíritu para nosotros. Primero, hermanos, escuchen. Primero, mora en el cielo. Él no es de este mundo y no habita naturalmente en este corazón pecaminoso. ¿Dónde está Jesús? Tu hijo desde chiquitito debe aprender a decir, papá, Jesús está en el cielo. Eso es lo que deben aprender. Y luego podemos, y también ¿dónde está Jesús? Mora conmigo. Ah, bueno, sí está bien. Esta frase, el que mora en los cielos, esta frase nos orienta a la majestad trascendental de Dios. Y ante las luchas que enfrentamos y aún persecución, debemos contemplar primero al Dios de gloria. Antes de tus luchas y antes de los obstáculos que destruirían nuestra fe, mire al Dios del cielo, hermano. Mira al que mora en el cielo. Ahora, este Dios dice, se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿A cuánto le parece fuerte esa frase? ¿A cuánto no le gusta la idea que un Dios se reirá y se burlará? Este no es el Dios de que hablamos. Ahora hay que tener cuidado con lo que hacemos con eso. No vamos a ir a una representación de Dios lo que no es. Pero aquí lo dice, el que mora en los cielos se reirá y se burlará. Ahora, ¿cómo debemos tomar esto, hermano? Nos cuesta aceptar un Dios burlón.
burlador, que se ría. ¡Ja, ja! Nos cuesta aceptar ese clase de Dios. Pero estos son términos de guerra. Goliat se burlaba de los israelitas. Mande a alguien, no hay ningún soldado. Y cuando David iba con su palito, su vara de pastor y sus piedras, que soy perro, se burlaba. Sí, hermano. Estos son en esos términos. Dios está utilizando las categorías de pugna contra, en versículo 3, los que desafían su autoridad y su poder. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dios, en ese contexto, cuando el hombre, insecto que es, cuando el hombre, pequeñísimo, ante el Dios del universo, levanta su puño y dice, yo voy a hacer lo que me da la gana. ¿Qué más va a hacer Dios? ¿Qué más va a hacer Dios? Se reirá y se burlará de ellos. Aquí entendemos dos cosas, hermanos. Dios no necesita grandes ejércitos. Los hombres necesitan grandes ejércitos para hacer sus grandes sueños. Necesitan grandes ejércitos para conquistar cosas. Dios no necesita grandes ejércitos. Ni le faltan medios para cumplir su voluntad. A Dios no le va a costar cumplir lo que hace en versículo 6. Coloca su ungido en Sión. Pueden revelarse todos los que quieren. Todo lo que los hombres quieran pueden hacer. Dios se ríe de sus intentos vanos y coloca a su Mesías en su trono. Eso es todo. En segundo lugar, Dios no está ocupado en otro lugar desatendiendo el reino de su Hijo. Dios no está sorprendido por la rebeldía de los hombres. No le agarra de sorpresa. Él simplemente está esperando el momento que Él quiere actuar. Versículo 5 dice, luego Él hablará. Viene el momento en que Dios actúa. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que muchas veces cuando los malos se rebelan contra Dios, son los cristianos que sufren. Cuando los malos se rebelan contra Dios, se desquitan con los que honran a Cristo. Y son los cristianos que sufren y lloran. Y algunos mueren. Pero en medio de nuestra tristeza nos debe consolar esta verdad. Dios no está lejos, no está dormido, no está ocupado en otra cosa, está atento. Y nuestra tristeza puede ser aliviada sabiendo que Dios no está atado por la maldad de los hombres. Al contrario, los malos están en manos de Él. Cuando nuestra traducción dice se reirá, no es que viene un día en el futuro en que se ría. Es un continuo. Se reirá hoy y mañana. O sea, Dios siempre se ríe, es decir, no toma en cuenta la rebeldía de los impíos. Ahora, versículos 5 y 6 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Toda impiedad y persecución tendrá su fin. Luego hablará y los turbará. Es importante notar, hermanos, que Dios habla paz y Dios habla juicio. Dios habla paz y Dios habla juicio. Algunos enfatizan solamente una parte, pero aquí el salmista lo dice muy claramente. Los que se meten en la página de Facebook Jueves de Cosmovisión, vieron que yo compartí una página que yo recibí por correo, y todos están invitados si tienen Facebook, porque estamos tratando de santificar el uso de Facebook un poquito, utilizándolo para algo beneficioso. Y en la página Jueves de Cosmovisión, que el hermano Nelson montó para el curso que hacemos los jueves, yo coloqué una página que recibí por correo electrónico de una pareja cristiana
cómo ser exitoso y recibir todas las bendiciones y cumplir todos tus sueños en 2015. Cristianos, entonces, promueven 4 cosas, pura psicología humanista, con textos bíblicos. Y es una tristeza, hermano, que esta clase de cristianismo se sigue propagando. Yo recibí el correo no solicitado, ni sé de cómo me lo mandaron. Clic aquí, haga clic aquí, para que usted se meta y lea un testimonio, una historia de alguien que hizo esto y les fue muy bien. Qué tragedia cuando solo eso se promueve y ahí no hubo mención alguna del Dios que habla juicio. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los enemigos de David sin duda despreciaban a aquel hijito menor. Davidcito, no hombre, rey de Israel, jamás. Él el pequeñín de la familia, el menorcillo de todos los hermanos, pastorcito de ovejas, mientras los hermanos andaban haciendo cosas importantes como pelear. Ahí estaba David en el potrero con las ovejitas. ¿Y cómo va a ser posible que David sea rey de Israel? Pero Dios colocó a David en el trono. ¿Y cuánto más a Jesús? ¿Cuánto más desprecio? Jesús, aquel de Nazaret, nacido de 2 pobres. El que era Josué, carpintero, ¿verdad? Ese Jesús. De Nazaret no ha venido nada bueno. Burlado, despreciado, blasfemado. Una vez, chicos, ustedes se acuerdan la vez cuando Jesús en Nazaret, su propio pueblo, entre quienes se había criado, lo llevaron a un despeñadero para matarlo. ¿Se acuerdan? Un día que habló en la sinagoga y se enojaron y lo llevaron fuera. Este es un loco, mejor nos deshacemos de él. Si notamos la estructura de este salmo, hermano, nos ayuda la estructura del salmo. El primer párrafo habla de los impíos y termina con los impíos rebelándose abiertamente. Ellos abren su boca y levantan su puño al cielo diciendo: desafiamos a Dios, nosotros no queremos a Dios, nosotros echamos de nosotros su autoridad. Y en el segundo párrafo, versículos 4 a 6, se describe lo que Dios hace. ¿Y cómo termina? Dios habla y Dios hace su voluntad, coloca su rey. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Luego, ese luego es importante, hermano, porque el reloj de Dios no es el nuestro. ¿Cuántos confiesan que se han impacientado con lo que Dios hace? Yo soy el primero de levantar la mano. Dios tiene su tiempo, luego. Hermanos, usted sabe que todos los grandes movimientos cristianos que yo he estudiado no tuvieron lugar porque el mundo estaba pidiendo que Dios actuara. El mundo no estaba pidiendo religión. La Reforma Protestante, ¿cuántos ríos de sangre corrieron para poder reformar la iglesia? Los avivamientos de la historia que podemos estudiar. China. Se espera que la iglesia de China muy pronto sea la iglesia más grande de todo el mundo. Posiblemente habrá más cristianos chinos, que todo el resto del mundo. Es increíble lo que está pasando. Y cuando eso se abra, en el tiempo de Dios, en el luego de Dios, el mundo va a ver lo que hizo Dios bajo un régimen que mataba, que encarcelaba, que oprimía y reprimía al cristianismo. Y se va a ver. Hermanos, Dios tiene su momento, luego, esperemos, y habrá un luego. Resumen, Dios no puede tomar en cuenta la rebeldía de los hombres, no puede. Y aquí se lee en términos de que se ríe, se burla, porque Dios coloca su rey en el monte de Sión. Segundo punto. Primero vimos que el reino de Cristo es eterno y es invencible. Segundo, el reino de Cristo es proclamado. Vea qué lindo, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Este ahora es el Mesías, este es el Cristo, es David,
Y es Jesucristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Solo brevemente para aclarar algún malentendido, yo te engendré hoy. Los testigos de Jehová utilizan ese versículo para decir, ve, Jesucristo nació, Jesucristo fue creado, Jesucristo no es eterno. No, hermano. David está diciendo esto cuando está siendo colocado en el trono. Ese no estaba naciendo. Él no se está refiriendo a que Dios lo estaba concibiendo en ese momento. Esos vocabularios, lenguaje de que Dios él lo está reconociendo como su hijo, como su ungido, como su rey. Hoy yo soy engendrado de Dios, yo soy rey, puesto sobre Sión. Y lo mismo el Nuevo Testamento habla de Jesús cuando Él es manifestado al mundo. No es que Jesús fue engendrado o nacido en un punto del tiempo. No está hablando de eso. Ese versículo está hablando cuando es presentado al mundo. Yo publiqué el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y así debemos tomar estos versículos. Ahora, el ungido de Dios predica. Su puesto y su autoridad son otorgados por Dios y Él no se avergüenza. Quiero que busque Marcos capítulo 1 conmigo, porque qué linda es la palabra de Dios, cómo se armoniza en todas sus partes, hermanos. Y cómo Jesús estaba empapado del Antiguo Testamento y sabía que estaba cumpliendo, entre otros, este salmo. Y leemos cómo Jesús, el ungido de Dios, proclama, porque el reino de Dios proclamado es el Evangelio. Ese es el Evangelio, hermano. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Dios ha colocado a su Hijo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Que Cristo nuestro Señor reina y salva. Fíjese la relación entre Salmo 2 y lo que Jesús anunciaba acerca del reino. Versículo 14 de Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Aquí está el ungido de Dios. Aquí Dios lo está manifestando al mundo. No se avergüenza. Publicaré el decreto, dice Jesús. Él viene cumpliendo Salmo 2. Publicaré el decreto. Dios me ha dicho, mi hijo eres tú. Pídeme las naciones y te las daré. Arrepentíos y creed el evangelio. Ahora yo he notado, más adelante en este mismo capítulo, yo lo he notado, pero se lo voy a notar una vez más. En ese momento, en ese lugar, Jesús hizo muchas cosas, hizo milagros, enseñó en la sinagoga, echó fuera un endemoniado, aparentemente está hospedado en Capernaum con Pedro, sana la mamá de Pedro o la suegra de Pedro, y ahí está, y se riega la palabra de que hay un profeta que sana enfermos. Y eso corre por todos los pueblos y agarran la abuelita y agarran al tío y agarran el bebé y se lo lleva a la casa de Jesús. Toda la noche viene la gente. Y amanecen afuera de la casa. Amanece aquello, pero así de gente enferma buscando a Jesús. Está en los versículos 32 en adelante. Entonces ya está, ya la luz está y la gente seguro... Y abren la puerta Pedro y los discípulos y dice, sí, y ve ese gentío. Es que vinimos a que Jesús nos sanara. Ah, bueno, ya le traemos al maestro. Y van y buscan a Jesús y no está. Y Jesús, ay, yo no sé, ¿dónde está Jesús? Y no lo hallan. Y los discípulos ya conociendo a Cristo, ay, seguro se levantó temprano a ir a orar. Ya lo busco. Y salen. Y van, y ahí lo encuentran. Y le dice, ay, qué dicha que te encontré, Jesús. Mire, ahí estás, la gente esperándote para que los vuelva a sanar hoy también. Y le voy a leer lo que dice.
Versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, por eso no los encontraba, nadie los vio salir, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y los dejó plantados. Y no fue y sanó a ninguno. Vino a publicar el decreto, hermanos. ¿Cómo debemos tomar esto? ¿Que Jesús no les tuvo compasión? No, no hay que tomarlo así. Porque aún los que sanó Jesús siempre se volvieron a enfermar y murieron. Las señales de Jesús no eran sanidad eterna, eran señales momentáneas. Pero el Evangelio, hermanos, es eterno. El Evangelio sí es eterno. Y la salud del alma es eterna cuando es creído el Evangelio. Jesucristo estaba claro que había venido a anunciar, a publicar el decreto de que su Padre le había hecho Señor y Rey. La fe verdadera, bíblica y cristiana, querido amigo, siempre ha sido un anuncio desde el principio. Y hemos comentado muchas veces en esta iglesia que el evangelio bíblico es muy diferente al misticismo pagano. Y misticismo pagano metido a la iglesia en sus diversos rostros. Existen corrientes dentro de la misma iglesia hoy que cambian el evangelio anunciado y creído por un misticismo. Tanto el neopentecostalismo como el liberalismo teológico cambia el evangelio creído por un sentimentalismo, por una experiencia. Hemos dicho antes que la Biblia nunca dice, en la Biblia Dios nunca dice, siéntame. Quiero que sienta mi presencia, nunca lo dice. Pero lo dice una y otra vez, arrepiéntase de sus pecados que usted conoce y lo que entiende lo que está haciendo porque entiende mi ley y cree en Cristo. Una persona que vivió, que hizo cosas y que habla. La Biblia no es una religión mística ni sentimental, es una religión basada en la publicación, la proclamación de un evangelio que es la verdad de Dios acerca de Cristo. El evangelio predicado hoy, cuando se predica ese mismo evangelio en la palabra, hermanos, es como si Jesucristo mismo estuviera proclamando y publicando lo que publicó cuando Él estuvo. Busque Efesios capítulo 2. Jesús vino y publicó. Y en la palabra de Dios Jesús sigue publicando el mismo evangelio. En Efesios 2, Pablo le dice a los Efesios, en versículo 17, está hablando de Cristo, Efesios 2, 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién es que anunció? Versículo 18, porque en medio de él, está hablando de la misma persona, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Cristo vino y publicó las nuevas. Ahora, ¿Jesús en algún momento fue a Asia Menor? ¿Jesús en algún momento entró a Éfeso? Nunca. Entonces, ¿cómo es que Jesús vino y publicó las noticias? A través de los apóstoles, a través de los que predicaban la palabra de Dios. Hermano, cuando el evangelio hoy es predicado, es Cristo mismo que publica el decreto, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es Cristo. Vea en 2 de Corintios 5:20. Pablo está consciente, hermanos, que él habla de parte de Dios y de parte de Jesucristo. 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, Pablo estaba consciente que Dios mismo rogaba a los corintios por medio del evangelio. Y Pablo viene con un mensaje urgente.
Les decimos, por favor, en nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje urgente. En Hechos capítulo 13, Hechos 13, Pablo está hablando. Es un poco largo este punto, pero quiero que lo notemos porque incorpora Salmos 2 en el testimonio apostólico. Y aquí vemos, hermano, la autoridad de Cristo en primer lugar, pero también el mismo punto que vemos en Salmo 2, vida o muerte. Hay quienes se rebelan contra Dios y perecerán. Y hay quienes honran al Hijo y serán bienaventurados. Y Pablo aquí incorpora esos mismos conceptos. Empecemos en versículo 32. Hechos 13, 32. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otros salmos: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, asombraos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Aquí se une, hermanos, la persona de Cristo. La persona de Cristo, que es el centro del Evangelio. El que es Rey, Señor y Salvador, en quien únicamente tenemos perdón de pecados. Y se presenta el Evangelio como un Evangelio, un anuncio de vida o de muerte. Regresando a Salmo 2, en los versículos 8 y 9, el Padre le dice: pídeme las naciones y te las daré. Dios le dio a Jesús autoridad sobre todas las naciones, sobre todo el mundo. Pero muchas veces decimos: sí, Dios tiene autoridad sobre todo el mundo. Pero Dios le dio autoridad a Cristo sobre tu vida, y la tuya, y la mía. Usted es siervo del Señor Jesucristo, querer o no. Yo soy siervo de Jesucristo, querer o no. Usted sirve la gloria presente y futura de Jesucristo, querer o no, porque el Padre lo dijo: pídame y te la daré, todas las naciones. Querido amigo, usted y yo seremos prueba de que Dios puso su ungido en Sión. Seremos prueba, porque en el último día se verá que el Padre le dio toda persona de toda la historia en manos de Jesucristo, su Hijo. La diferencia, hermanos, es que hoy tenemos la oportunidad de hacer lo que dice versículo 12. Véalo. Este salmo termina con un llamado del Evangelio. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Eso es el Evangelio. Honren voluntariamente al Hijo. Otra traducción dice: besad al Hijo. Venga delante de Él, humíllese, reveréncielo. Hoy el Evangelio es anunciado, ofreciendo perdón de pecados mediante el arrepentimiento sincero y la fe. La fe verdadera comprende que Jesús ha sido coronado por el Padre, Rey y Salvador. Y la fe verdadera honra a Jesucristo. En conclusión, todo miembro de esta iglesia ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo.
Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy tenemos el maravilloso privilegio de recibir otro hijo de pacto, el hijo de William y Amber, por medio del bautismo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Entre otras cosas, cuando Liam y cuando nuestros hijos y cuando sus hijos han sido bautizados, Dios los está sellando con un derecho de que puedan y deben recibir esta instrucción, hermano, este conocimiento de Cristo Jesús, Rey y Salvador. Dios está encargando una obligación ante Él de que sus hijos sean llevados a Cristo Jesús del Rey, que sus hijos sean llevados al conocimiento del Dios verdadero y el Cristo Señor de señores. Padres, es necesario enseñar a nuestros hijos a ver el mundo, a ver la vida y a ver la historia de esta perspectiva, de este salmo, una perspectiva cristocéntrica. Yo he puesto mi rey en Sión. Esto lo dice todo. Yo he puesto mi rey en Sión. Cristo reina. Punto. Los no creyentes creen que ellos tienen que salvar el planeta, tienen que salvar la humanidad, tienen que rescatar los valores. Y muchos cristianos creen lo mismo. ¿Sabe cómo yo sé que muchos cristianos son más del lado de los impíos que del lado bíblico, hermano? ¿Sabe cuál es la prueba? No oran. Cuando usted no ora, ¿qué es lo que usted está diciendo? Usted está diciendo, no hace falta orar. No dependo de Dios. Tengo el potencial yo de arreglar mi vida, de llevar mi trabajo, de componer mi país, de componer el planeta, de criar a mis hijos, de componer mi matrimonio. Eso es lo que usted está diciendo. Pero cuando usted dobla rodillas, usted está diciendo, confieso que Jesús es Rey de mi vida y lo necesito. Confieso que Él manda. Confieso mi debilidad. Confieso que Dios puso el único Rey en Sión. Hoy el Evangelio nos ha sido anunciado una vez más, queridos amigos. No hemos dicho nada nuevo. Yo de este púlpito no diré nunca nada nuevo. Porque de aquí no se predica opiniones de Guillermo. Hoy no hemos dicho una sola cosa nueva. Inclusive no hemos dicho nada de lo que la mayoría de todos ustedes ya saben. ¿Cierto o no? Hoy una vez más hemos escuchado el mismo bello, antiguo, eterno evangelio, el mismo. Y hoy recibimos la señal del bautismo que testifica lo mismo. Dios ha puesto su Rey en Sión. Jesucristo reina. Jesucristo salva. Y el evangelio nos invita, honra al Hijo, bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por el evangelio anunciado una vez más, proclamado y cumplido en Cristo, hoy sellado una vez más por el bautismo, Dios, y escuchado una vez más en tu palabra. Dios, te glorificamos y te decimos muchas gracias por Cristo y en Cristo. Amén.